Juan 14, 21. Bien, dice así la palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Esto es Cristo hablando. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bien, oremos. Señor y Dios nuestro, venimos esta noche ante tu presencia, pidiendo, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Queremos, Señor, encomendar todo lo que se hará en esta noche, todo lo que el predicador, que es tu instrumento, a través del cual tu palabra es predicada, que él sea guiado en todo momento por tu Santo Espíritu, Señor. Utiliza tu palabra, Señor, ya que ese es el medio a través del cual tú te has propuesto salvar a los pecadores. Te pedimos, Señor, y te imploramos que seas tú en todo momento y que tomes el control de todo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre santo de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, hay un sentimiento muy conocido por nosotros, quizá el sentimiento que más se promueve en toda, o se ha promovido en toda la historia de la humanidad. Y ese sentimiento es el amor. El amor es un sentimiento que ha sido protagonista de muchos hechos históricos, de muchos eventos. Ha sido un sentimiento que ha causado inspiración a diferentes artistas, a poetas, a escultores, a pintores. También ha sido un sentimiento que ha causado mucha controversia a través de la historia. Según la Real Academia de la Lengua Española, miren la definición del término amor que podemos encontrar en la Real Academia de la Lengua Española. Dice que el amor es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. O sea, el amor es un sentimiento de dos vías. Cuando una persona ama, espera recibir a cambio precisamente eso, amor. Si alguien que ama, lo que espera recibir a cambio de ese amor es otra cosa que no es amor, entonces eso que esa persona está sintiendo no es amor, es interés por esa otra cosa. Porque el amor solo puede interesarse por amor. Esa es la característica principal de este peculiar sentimiento. Tiene una necesidad de correspondencia porque es un sentimiento de dos vías. Se siente y se espera que eso que es el foco de nuestro amor nos devuelva amor también. Ahora, la Biblia nos enseña que Dios es amor. Es una característica, es un atributo de su persona. Dios es amor. Eso lo podemos encontrar en la primera carta del apóstol Juan. En el capítulo 4, versículo 8, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, recuerden que nosotros los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y es por eso que el amor es un sentimiento que es parte también de nosotros. Nosotros podemos sentir amor y al sentir amor esperamos sentir amor de vuelta. Es lo que esperamos sentir en respuesta al amor que expresamos. Ahora, la Biblia también nos enseña que Dios nos ama. O sea, no solo que Él es amor, sino que también nosotros, como creación suya, como hechura suya, somos
objeto de su amor. La famosa porción de las Escrituras, quizá el versículo más conocido, que es Juan 3:16, el cual dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, de tal manera amó Dios al mundo. Le está dando ahí un tono, le está dando un enfoque a la forma en la que Dios amó, la intensidad con que Dios sintió ese amor por nosotros, que nos hizo objeto de su amor. Fue tal, porque recuerden que Dios es infinito. Entonces, el amor, los otros atributos de Dios pueden también representarse de una forma infinita. Cuando Dios ama, ama de una forma infinita porque Él es un ser infinito, pero Él nos ama a nosotros de manera infinita. Y es por esto que entregó a su Hijo para que muriese en la cruz por nosotros. Nosotros no podemos comparar el amor de Dios. Por más que nosotros tratemos de imitar el amor de Dios, es nuestro deber como cristianos, los que somos creyentes, imitar a Dios. Pero el amor que Dios sintió por nosotros fue tal que Él dio el primer paso para acercarse a nosotros una vez que nosotros habíamos estado perdidos. Y es este sentimiento precisamente el que mueve a Dios a querer salvarnos. Fue su amor y su compasión para con nosotros. La Biblia también nos dice, hablando un poco sobre el amor, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios nos dice que el amor, describiendo el sentimiento, dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no busca un beneficio propio. Lo que busca el quien ama, lo que le importa es que ese otro esté bien, que ese otro no le falte nada. Entonces no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Son de las características principales de este sentimiento, que es el amor, y que es el sentimiento con el cual Dios se proyectó hacia nosotros. Fue el sentimiento con el cual nosotros nos hicimos objeto de ese gran amor. Ahora bien, volviendo al texto que recién leímos, dice en el versículo 21 del capítulo 14 de Juan: el que tiene mis mandamientos, hablando Jesús a los discípulos, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Luego le dijo Judas, no el Iscariote, sino Judas. Este Judas es Judas Tadeo, el cual es mencionado en el Evangelio de Mateo cuando se enumera a los apóstoles. Mateo 10 del 2 al 4. Ahí se enumera el nombre de los apóstoles, de los 12 apóstoles, y ahí se destaca, se establece, se denota que este Judas, que no es Judas el Iscariote, no es Judas que traicionó a Cristo, es Judas Tadeo. También Judas Leveo, cuyo sobrenombre, cuyo apodo era Tadeo. Entonces este Judas le dice a Cristo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mas el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esta escena tiene lugar, básicamente, es en una reunión que el Señor Jesús tuvo, conocida como la reunión del aposento alto. En esta reunión que el Señor Jesús tuvo con sus apóstoles, esta fue la escena previa a su arresto y a su crucifixión. Desde el capítulo 13 de Juan, nosotros encontramos todo lo que Cristo les enseñó, lo que el Señor Jesús les estuvo enseñando a los apóstoles en esta pequeña reunión. En esta pequeña reunión también fue donde, decimos pequeña porque fue una reunión íntima con sus discípulos, pero esta reunión fue tan importante que abarca desde el capítulo 13 hasta el 17 de Juan. O sea, en todo el Evangelio de Juan, del 13 al 17, ya al 18, que es cuando entonces el Señor Jesús es
va parte de esa reunión a Getsemaní y entonces es arrestado y todo eso. Esta reunión es tan importante que ocupa más de 3 capítulos del Evangelio de Juan. Imagínense, en el Evangelio se narra la vida de Cristo, la vida de Jesús en la tierra y su obra, su ministerio, todo lo que Él enseñó, todo lo que Él estableció, su muerte y resurrección. Y en esta reunión que ocurrió en una noche, estamos hablando de la vida de Cristo, ¿verdad? Y esto que ocurrió en una noche ocupa o se toma de 3 a 4 capítulos en Juan, tratar todo lo que se habló en esa reunión. Entonces miren el nivel de importancia que tuvo esta reunión y las enseñanzas que hay en todo lo que Cristo les predicó y les enseñó a los discípulos en esa noche. Ahora bien, los discípulos no comprendieron parte de lo que el Señor les enseñó. Y muchas de las cosas que el Señor enseñó en esta reunión fueron comprendidas luego de que el Señor Jesús murió, fue arrestado, fue crucificado, murió, resucitó y luego ascendió a los cielos. Cuando el Espíritu Santo entonces viene, que Jesús le había prometido, entonces muchas de todas estas enseñanzas y todas estas cosas, como ya el mismo Cristo les había dicho, les sería recordado a los apóstoles por el Espíritu Santo. Es por eso que nosotros encontramos que los evangelios son tan precisos. Una vez se dice, ¿y cómo ellos recordaron tantos detalles? Cuando uno mismo a veces no recuerda la cosa que hizo ayer, ni que hizo antes de ayer. La razón es porque cuando ellos escribían todo esto era bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces ya Cristo les había dicho que el Espíritu Santo era quien les iba a recordar todas las cosas que Cristo ya les había enseñado. Sabemos que la Biblia fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Fue el Espíritu a través de los escritores que inspiró todo lo que se escribió tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero en este fragmento, en Juan 14, del 21 al 24, hay por lo menos 3 enseñanzas que podemos obtener nosotros y que se puede también aplicar tanto para los creyentes como para los amigos que se encuentran aquí en esta noche, que desean conocer del Señor, que vinieron a escuchar la palabra de Dios. La primera enseñanza que podemos encontrar en este fragmento de las Escrituras es que en este fragmento el Señor Jesús nos ayuda a identificar a el que ama a Cristo. Nos ayuda a identificar. Aquí podemos encontrar cómo nosotros identificamos quién es el que ama a Cristo y quién no le ama. Oigan cómo dice el versículo 21. Dice el Señor hablando: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En pocas palabras, quien me ama, la forma en la que yo quiero que quien me ame me demuestre mi amor, la forma como ustedes van a saber quién me ama a mí, es simplemente quien obedece, quien sigue los mandamientos que yo les dejo, los mandamientos que yo les estoy dando. Esa es la forma de nosotros poder identificar quién es el que ama a Cristo. Otra enseñanza que nosotros podemos tener todo esto es de qué es lo que implica el amar a Cristo. ¿Qué es lo que implica amar a Cristo? Y como ya el Señor dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En pocas palabras, lo que implica amar a Cristo en primer lugar es obedecerle. El verdadero amor a Cristo, eso es lo que produce obediencia. Es la forma visible de nosotros poder entender, poder manifestar amor hacia el Señor. Es obedeciéndole continuamente. Pero, ¿cómo podemos nosotros obedecerle? Al final de la década de los 90, entre mediados y final de la década de los 90, hubo una frase que surgió como un movimiento muy popular entre la iglesia cristiana y también la iglesia católica, parte de la iglesia católica,
este movimiento que surgió, lo que establecía, o sea, se basaba en una frase. La frase, lo que decía, estaba compuesta por un acrónimo en inglés, que el acrónimo lo que dice es WWJD o WWJD. Lo que este acrónimo resumía era la frase en inglés, What would Jesus do? Traducido al español sería, ¿qué haría Jesús? Esta frase, seguida por este movimiento, fue muy popular, porque lo que esta frase establecía es que ante cada acontecimiento de nuestras vidas, ante cada situación, ante cualquier escenario que se nos surgiera, la pregunta como cristianos que teníamos que hacer nosotros era, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y fue una frase tan popular que artistas, deportistas, incluso hasta movimientos políticos imitaron esta frase. Y claro, ellos la cambiaban. Por ejemplo, en el mismo Estados Unidos se hizo muy popular What would Reagan do? En cuanto al presidente Reagan, y What would Clinton do? O sea, la frase tuvo un impulso tan fuerte, fue tan popular, surgió de una intención cristiana, una intención de promover el estilo de vida que Cristo nos demanda a través de sus mandamientos. Pero muchas de estas personas que lo promovían, tanto deportistas famosos como artistas, ellos lo que promovió mucho esta frase fue un pequeño brazalete de tela, quizá ustedes lo han visto, que siempre tenía WWJD, y esto es lo que significaba What would Jesus do? Ellos lo utilizaban para siempre recordarlo. ¿Qué haría Jesús en este momento? Pero el problema con esta frase, o sea, la frase estaba bien, la frase tuvo un gran empuje, fue bien aceptada. El problema es que la mayoría de las personas que profesaban seguir el movimiento que esta frase representaba, el problema estaba en que ellos en realidad no conocían a Jesús. La mayoría de estas personas no leían la palabra de Dios, no estaban sometidos a la palabra. Entonces lo que sucedía es que lo que ellos decían, o lo que ellos supuestamente hacían, lo que ellos entendían que Jesús haría, es lo que ellos, en su definición de lo que debía ser el amor, entendían que era lo que Jesús debería de hacer. O sea, en pocas palabras, ellos lo que estaban tratando era de promover a Jesús, pero no de una manera bíblica, porque ellos no le conocían. Ellos simplemente, en cualquier situación, querían involucrar esta frase y decir, bueno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Quizás Jesús, por ejemplo, estableció, por ejemplo, que debemos de amarnos, ¿verdad? El que se enoja con su hermano, ya en su corazón lo mató. Esa es la forma en cómo Dios ve el pecado de nosotros. Nosotros debemos de tratar de no enojarnos con nuestros hermanos, porque Cristo dice, quien se enoja con su hermano, su corazón lo mató. Cristo también dijo, quien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, por ejemplo, ¿verdad? Pero estas personas no sabían este tipo de cosas que Cristo había dicho. Ellos simplemente suponían que, bueno, si tú no haces esto, si tú no haces lo otro, ya Jesús reaccionaría de esa manera ante cierta situación. Pero lo cierto es que si nosotros no conocemos a Jesús, entonces no podemos honrar esta frase, porque no sabríamos cómo Jesús reaccionaría ante ciertas situaciones. Quizá cualquiera de ustedes, por ejemplo, quisiera agradarme a mí y diría, bueno, yo quiero mucho al hermano Handry, yo le quiero agradar, déjame yo regalarle, por ejemplo, una malta india para agradarle. Pero quizá si usted no me conoce primero, usted no va a saber, por ejemplo, que a mí me desagrada totalmente esa bebida. No es que me desagrade, si alguien quiere regalármela, pues yo, bienvenida sea, pero es solamente poniendo un ejemplo de cómo nosotros, para amar, primero debemos conocer, porque nadie puede amar lo que no conoce. ¿Cómo vas tú a agradar a esa persona si ya vimos que el amor, el principal enfoque de ese sentimiento es agradar a la persona a la que amamos, y no tanto agradarla, sino procurar el bien de esa persona?
Y si no conocemos a esa persona, no sabemos qué le hace daño, qué no le hace daño, tratando quizás de agradarle, lo que podemos es hacerle un daño. Y esto fue el daño, no daño, pero la mala, el mal uso que se le dio a esta frase de parte de todas estas personas que en realidad no conocían a Cristo, pero estaban promoviendo este movimiento. La teología, hermanos, el conocimiento sin la práctica, el conocimiento de Cristo, de la Biblia, pero sin practicarla, solamente lo que nos deja entendido es que no hemos comprendido el mensaje del Evangelio. Y es por esto que para nosotros expresar nuestro amor a Dios debemos conocer sus mandamientos y honrarlos. Es en obediencia. El mundo hoy en día nos dice muchas cosas. Nos dice muchísimas cosas. Y quizás hay algún amigo aquí en esta noche que ha escuchado muchas cosas de que, bueno, Jesús no haría eso si tú, por ejemplo, te rehusas a hacer tal o cual cosa. Si al final es para un bien común, con una intención de un bien común, pues Cristo como quiera lo haría. Pero en realidad hay muchas cosas que están siendo escondidas detrás de este tipo de mensaje, que están muy malintencionadas y que llevan un enfoque en vez de acercarnos a Cristo, nos alejan del Señor. Nos alejan porque nosotros desobedecemos por no conocer sus mandamientos. Entonces, dicho esto, lo que podemos también obtener de este pasaje es que es una exigencia que el Señor nos hace. El Señor nos exige que le obedezcamos. Oiga como el que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso es lo que dice en el versículo 21. Ahora, en el versículo 23 Cristo dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En pocas palabras, cuando nosotros estamos obedeciendo la palabra de Cristo, cuando estamos obedeciendo su palabra, estamos obedeciendo la palabra del Padre. Porque la palabra de Cristo, como dice aquí el versículo 24, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Todo lo que Cristo habló, todo lo que Cristo dijo, todo lo que Él enseñó, es precisamente lo que el Padre quería que Él enseñara. Es lo que el Padre le encomendó a Él para que enseñase. Y bueno, claro, quizás muchos de nosotros diríamos: bueno, Cristo dijo eso porque claro, Él es el Hijo de Dios. Es muy fácil tú decir: obedece a mi Padre. Pero no, hermanos, Cristo nos exige, nos pide que le amemos, pero que le obedezcamos, pero Él conoce la obediencia total y plenamente. El Señor Jesucristo es el pionero, hermanos, de la obediencia. Abran su Biblia, bueno, acompáñenme en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Oigan lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. El apóstol Pablo exhorta aquí a la iglesia de los filipenses, les dice en el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En pocas palabras, ustedes deben de sentir lo mismo que Cristo sintió. Deben de tener ese sentimiento, ese amor, esa inclinación, el cual Cristo, siendo en forma de Dios, eso es, teniendo la naturaleza de Dios, siendo igual que Dios el Padre, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo, y amigos que estás aquí en esta noche, cuando el Señor Jesucristo nos dice que obedezcamos, Él no nos está pidiendo algo imposible, ni tampoco nos está pidiendo
algo que Él no nos lo diga teniendo el conocimiento de lo que cuesta. O sea, lo que Cristo hizo fue la demostración más grande de obediencia. Eso es como que quizá ustedes me digan a mí, hermano Andri o amigo Andri, tú me estás pidiendo algo, tú me pides algo que tú porque no sabes lo que cuesta eso. Tú no sabes el sacrificio, quizá por ejemplo, de tener que ir a trabajar todos los días y levantarme a las 6 de la mañana para tomar una guagua para llegar a Santiago, para pasarme el día entero trabajando y luego de Santiago para acá regresar. Tú no sabes lo que cuesta eso. Cuán difícil es. Muchas veces, y la mayoría de personas nos exigen cosas que ellos no saben lo que cuesta, pero nos lo exigen. Muchas veces nuestros jefes en nuestro trabajo nos piden que hagamos cosas. Y cuando muchas veces nos ponen un jefe que viene recién salido de la universidad, ¿verdad? Alguien que ya estudió, que por ejemplo en el caso de la construcción no es el que pega los bloques, él solamente le exige a los albañiles, peguen los bloques, hagan esto, vamos a poner esto bien, eso quedó mal, pero quizá él no sabe lo que cuesta estar ahí bajo el sol, pegando ese tipo de cosas. En el caso del Señor Jesucristo, Él nos exige que obedezcamos, pero Él nos dio el mayor ejemplo de obediencia. Imagínense, estando con Dios, disfrutando de una comunión plena con Dios, teniendo la naturaleza de Dios, siendo el Rey del universo, por obediencia a Dios el Padre, despojarse de todo eso. No hay ninguna excusa que nadie le pueda dar a Cristo en cuanto a no obedecer sus mandamientos. No hay nada que usted le pueda decir a Cristo, bueno, mire, Señor Jesús, yo no te puedo obedecer por esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, pero yo dejé mi gloria y dejé todo lo mío por obediencia y por amor a ti. Yo dejé el puesto más alto en el universo por obedecer a mi Padre y por amor a ti. Entonces, mi querido amigo que estás aquí en esta noche, si tú has buscado alguna excusa alguna vez para esconderte detrás de esa excusa y decir que es muy difícil ser cristiano, que yo, a mí, tú sabes, eso de la iglesia es muy bonito y todo, pero es que ser cristiano es tan difícil. Bueno, pero la parte más difícil ya el Señor Jesucristo la vivió por ti. Ya Cristo renunció a lo más grande del universo. No hay un puesto de trabajo que te comprometa con el cual tú puedas comparar eso que Cristo hizo. Y no solo eso, miren cómo dice en la misma carta, en el mismo pasaje de Filipenses capítulo 2, en el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No fue solamente que Él dejó su gloria para venir, fue que Él dejó su gloria para venir entonces a lo más bajo y ser el último de los hombres. No solamente ser un hombre, sino tomar forma de siervo, ser el servidor de los hombres. Y estando ya en esa condición, ya de ser lo último, de ser el primero en la fila, pasar a ser el último, se humilló a sí mismo. Se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos hablando de que esto es una manifestación plena y clara de el amor de Cristo hacia nosotros. Esto es amor. Abandonarlo todo para quedarse con nada y venir a sufrir el más grande sufrimiento por ti. ¿Qué excusa hay válida? ¿Qué buen argumento tienes tú para excusarte ante Cristo? Cuando obviamente Él hizo el más grande sacrificio por amor y por obediencia. Entonces no hay excusa que valga, no hay pero que valga no hay pero que valga para nosotros excusarnos con el Señor. Cuando el Señor Jesucristo dice mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos, versículo 21, mis mandamientos, eso abarca toda la revelación del Padre. Porque Cristo,
habló de parte del Padre. Como ya dijimos, Cristo, todo lo que enseñó, todo lo que dijo, fue lo que escuchó del Padre. Esto también lo vemos en Juan, unos capítulos más atrás, en Juan 12:49. Cristo dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Por tanto, todo lo que Cristo dijo y todo lo que enseñó fue lo que el Padre le encomendó que hiciese. Todo eso Él lo hizo en obediencia y por amor a nosotros. Pero ¿qué otra enseñanza podemos obtener de este fragmento de las Escrituras? De Juan 14:21 al 24. ¿Qué otra enseñanza? Bueno, otra enseñanza es que aquí se nos muestra cuáles son las consecuencias o los beneficios de amar a Cristo. Cuán importante es que nosotros amemos a Cristo. Mira lo que dice en el versículo 21. Nuevamente, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Y qué pasa con el que me ama? Cristo dice, y el que me ama será amado por mi Padre. O sea, el nosotros amar a Cristo, mis queridos hermanos y amigos, el nosotros amarle, ya vimos que el amarle conlleva someternos a sus mandamientos, hacer todo lo que el Señor Jesús nos dejó establecido que hiciésemos, todo lo que Él deja establecido en su palabra. El nosotros amarle a Él nos trae como consecuencia que el Padre, que Dios el Padre, nos amará. Y el que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Esto también es una alusión a la unidad de Dios el Padre y de Cristo. Alude a su unidad. O sea, usted ama a Cristo y el Padre inmediatamente le va a amar a usted. Pero ya vemos lo que conlleva amar a Cristo, lo que tenemos que hacer para demostrar nuestro amor por Cristo. Una vez le amamos, el Padre nos ama. ¿Qué otra consecuencia, qué otros beneficios obtenemos de amar a Cristo? Bueno, dice que Cristo también nos amará. Miren cómo sigue el mismo versículo 21. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre, la segunda parte del versículo 21, y yo le amaré, dice Cristo. Aquí Cristo honra total y plenamente el sentimiento de amor. Él nos ama y nosotros le amamos. Nosotros le amamos y Él en reciprocidad nos devuelve ese amor. Ahora, no es que Cristo no te ame antes, porque como ya vimos, el sacrificio que Él hizo, lo que Él vino a hacer, fue por obediencia al Padre y por amor a nosotros. O sea, ya Él nos amaba. No es que Cristo no te ame, pero si tú no le amas a Él, si tú no demuestras ese amor, entonces no podrás disfrutar de los beneficios de su obra y de su amor. En pocas palabras, hermanos y amigos que están aquí, si tú no amas a Cristo, no es que Él no te ame, Él te ama, ¿ok? Y ya Él lo demostró. Hizo la demostración más grande de amor, que fue dar su vida en la cruz por ti y por mí. Pero si tú no le amas a Él, entonces tú no vas a poder disfrutar de el beneficio de su obra en la cruz. Si tú no amas a Cristo, entonces la salvación que Él vino a efectuar por los pecadores no podrá ser aplicada a ti. No podrá ser aplicada. ¿Por qué? Porque lo que Cristo establece es que una vez que tú le amas, una vez que tú guardas sus mandamientos, entonces tú puedes apropiarte de la salvación que está en su obra. Una vez que tú le amas, una vez que tú pones tu fe en esa obra de Cristo en la cruz, entonces inmediatamente esa obra que Él realizó en la cruz, esa obra de salvación, se te aplica automáticamente y entonces el Padre y Cristo te aman. Como dijimos anteriormente, Cristo ya te ama de por sí, pero tú debes de amarle para poder obtener el beneficio de ese sacrificio y de esa obra que Él vino
a realizar en la cruz del Calvario, muriendo por los pecadores. ¿Qué otro beneficio también nos muestra el pasaje que nosotros obtenemos al amar a Cristo? Bueno, sigue diciendo el versículo 21, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Me manifestaré a él. ¿Qué es una manifestación? Quizás muchos nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué es una manifestación? Una manifestación no es otra cosa que cuando un ser vivo o un movimiento, cuando algo se está dejando sentir, cuando nosotros podemos percibir algo a través de los sentidos, ¿verdad? De la vista, del oído. Por ejemplo, ahora mismo Dios se está manifestando a ustedes a través de la palabra. Ustedes están escuchando la palabra de Dios. Esta es una manifestación de Dios, porque ustedes lo están percibiendo. Entonces, esta manifestación de Cristo, una vez que le amamos, es una manifestación que nosotros vamos a sentir, tanto espiritualmente. Vamos a sentir esta manifestación en nuestra vida espiritual. Nosotros vamos a percibir, vamos a sentir la presencia de Cristo en nuestra vida. Pero no solamente espiritualmente, o sea, no solamente nosotros vamos a sentir esa manifestación, sino que otros van a sentir esa manifestación a través de nosotros. Porque una vez que nosotros estamos en Cristo, cuando un creyente genuino está en Cristo, entonces Cristo se manifiesta a través de nosotros. Cristo le habla a la persona a través de nosotros, a través de nuestro obrar en la vida. Cuando nosotros estamos sometidos a la palabra, nuestra forma de vivir es una manifestación de Dios, es una manifestación de Cristo. Y Cristo habla a través de nosotros, en nuestra forma de nosotros vivir la vida cristiana, en nuestra forma de nosotros relacionarnos con los demás, basados, claro, en el principio bíblico. Eso habla de nosotros y habla de Cristo y habla de Dios. Y esa es la mejor manera en la que nosotros podemos predicar la palabra, es permitiendo que Cristo se manifieste a través de nosotros, claro, sometidos a su palabra. Ahora, por lo general, el hombre, que esto es lo que la mayoría de las religiones venden, por así decirlo, entiende que debe hacer cosas para ganarse la salvación, para ganarse el favor de Dios. Eso es básicamente lo que usualmente se vende, ¿verdad? Tú, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo, ¿verdad? La iglesia católica. Tú debes de rezar tanto Padre Nuestro, debes hacer esto y esto. Y en base a eso que tú estás haciendo, entonces Dios te va a perdonar. La idea más o menos como yo peco, entonces rezo y ahí empaté. O sea, estoy ahí empate con Dios. O sea, es más o menos la idea, ¿verdad? De lo que la mayoría de las religiones en el mundo nos venden, que debemos buscar la forma de nosotros ganar el favor de Dios y debemos buscar la forma de obtener la salvación. Ahora, de acuerdo al cristianismo, o sea, de acuerdo a lo que nosotros encontramos en la Biblia, nosotros no podemos ganar el favor de Dios. Más bien, Dios hizo la obra por nosotros con Cristo en la cruz. Entonces, cuando nosotros le amamos, lo que Jesús nos dice en este pasaje, que la forma de nosotros conocer quién es el que ama a Cristo, es porque será visible que esa persona se va a someter completamente a Cristo, no para salvarse, no para que Cristo le salve, sino como una demostración de que esta persona ya ha sido salvada por Cristo. Una demostración de que esta persona ama a Cristo y que como muestra de su amor está siendo sometida. Pero no es para ganar el favor de Dios, porque si nosotros hubiésemos podido ganar el favor de Dios de alguna manera, Cristo no hubiese venido a morir en la cruz. Si nosotros hubiésemos podido ganarnos nuestra salvación por nuestras propias obras, entonces no hubiera sido necesario que Cristo hubiese venido a padecer el más grande padecimiento sin merecerlo, solo para salvarnos a nosotros. Entonces, esto es algo que tenemos que tener claro, que el cristianismo no es una religión, sino es un estilo de vida. No es que nosotros
tratamos de hacer cosas para, por así decirlo, estar fríos con Dios. No hay manera en que nosotros podamos estar fríos con Dios. Si hubiese habido alguna, entonces Dios no hubiera acudido a ese sacrificio. Sino que el cristianismo es un estilo de vida. Nosotros debemos tratar de vivir en santidad porque ya hemos sido salvados por Dios. Ya el favor de Dios nos ha sido acreditado por esa obra de Cristo en la cruz. Y es por fe solamente. Es por fe solamente. Nosotros no podemos pensar que porque hacemos, vamos a decir, algún bien, no es que no debemos hacerlo, pero hacemos un bien porque entendemos que eso es lo que a Dios le agrada que nosotros hagamos porque ya hemos sido salvos por Él. Pero no es para que Él nos salve a nosotros por esa buena obra, porque la salvación es solamente por fe. Bueno, y por una obra, por la obra de Cristo en la cruz, claro. Esa es la única obra que puede darnos salvación, pero Dios escogió esa forma para salvarnos, que es por fe y por fe y solamente por fe. En el amor se manifiesta Cristo en nosotros. Segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 6, dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Esta es la forma de nosotros manifestar el amor, que andemos según lo que Cristo mandó, lo que Cristo nos mandó a que hiciésemos. Pero también dice: y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído en el principio. En pocas palabras, seguir los mandamientos de Cristo es igual a una demostración del amor a Cristo. Y una demostración del amor a Cristo es seguir los mandamientos. O sea, son palabras recíprocas. La obediencia va de mano con el amor. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Ahora, también a través del perdón manifestado en nosotros es otra manera de cómo nosotros podemos manifestar a Cristo a las demás personas, no solamente en el amor, sino también en el perdón. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta es otra manera de nosotros poder manifestar el amor de Cristo hacia nosotros, es con el perdón, con el amor, con el perdón. Así es como nosotros manifestamos a Cristo, siguiendo claro sus mandamientos, y también con el gozo. Son simplemente tres ejemplos. Con el gozo. En el gozo es una manera de nosotros manifestar nuestra unión con Cristo. Filipenses 4, capítulo 4, versículo 4, dice de la siguiente manera: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El gozo es también parte de la manifestación de que nosotros estamos en Cristo. El amor, el perdón, el gozo, y hay un sinnúmero de otros sentimientos y de otras formas en las que podemos manifestar el amor de Cristo en nosotros y nuestra unión con Cristo. Ahora, esta manifestación incluye a Dios relacionándose con nosotros como Padre y amigo, y a Jesús como Salvador. Esto es lo que incluye esta manifestación. Otro beneficio que tenemos, otro beneficio que podemos encontrar en este fragmento de las Escrituras, de amar al Señor Jesucristo, de nosotros manifestar nuestro amor hacia Él, es que Cristo y el Padre vendrán a morar con esa persona. Oigan cómo dice el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y haremos morada con Él. En la Nueva Versión Internacional, una traducción de la Biblia, esta parte se traduce como viviremos en Él. Viviremos en Él. Y es por esto que la manifestación de Cristo es posible una vez que nosotros nos sometemos a Él, una vez que nosotros le amamos. Es así como es posible manifestarle, es porque Él vive en nosotros. Es porque el Padre y Cristo vienen a ser morada. Nuestro cuerpo es templo de su Santo Espíritu, del Espíritu Santo. Entonces el Padre y el Hijo
están en nosotros y por eso es que nosotros podemos manifestarle de esa manera. También podemos manifestarle a través de esa comunión, una vez que ellos están en nosotros, de la comunión que es en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros porque nosotros pasamos a ser templo del Espíritu y es por eso que le podemos manifestar. Y así es como nosotros podemos manifestar el amor de Cristo una vez que nosotros le amamos. Una vez que nosotros le amamos, entonces todo esto que hemos visto, todas estas manifestaciones, entonces se pueden producir. Entonces el amor y la obediencia a Cristo son totalmente inseparables. Nosotros no podemos decir que amamos a Cristo si no le obedecemos. Entonces, si no le obedecemos, no podemos decir que le amamos. Y si no le amamos, entonces no podemos obtener los beneficios que Cristo nos da por su muerte en la cruz y esa gran salvación que Él efectuó por nosotros. En esta noche nosotros le queremos hacer una invitación a los amigos, si hay algún amigo aquí presente en esta noche, le invitamos a que venga a amar a Cristo, a que se decida por amar a Cristo. No quieras, mi querido amigo, amar a Cristo de la forma que el mundo enseña, que es la forma errónea, porque no es la forma que Él establece. La forma que Él establece es siguiendo sus mandamientos. Ámale como Él dice. Ámale como Él está estableciendo en su palabra. Y una vez que tú le ames de esa forma, Él ya te amó primero. Así dice un himno, si no recuerdo. Porque Él me amó a mí. O sea, Cristo nos amó primero y nos demostró que sí, que en verdad era un amor genuino, porque Él hizo un gran sacrificio por nosotros. Ámale, obtén esa salvación que es en Cristo. Manifiesta a Cristo en tu vida. Y tú podrás disfrutar de esta gran salvación. Podrás salvar tu alma y de esta manera estar en la presencia del Señor por la eternidad. Bien, oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz. Y tu Santo Espíritu, Señor, la aplica en los corazones de los pecadores. Y una vez que tu Santo Espíritu le da vida a ese pecador que está muerto espiritualmente y le transforma a través de tu palabra, entonces ocurre ese gran milagro, esa resurrección espiritual con la que tú nos favoreces, Señor. Te queremos implorar en esta noche, Señor, que tu Santo Espíritu utilice tu palabra y la aplique en los corazones de esa persona, Señor, de esos pecadores que necesitan tu salvación. Pero que también tu palabra sirva, Señor, de edificación a tu pueblo. Que meditemos en ella, Señor, de día y de noche. Que manifestemos tu gran amor, como lo dice tu palabra, obedeciendo, Señor, tus mandamientos. Te queremos pedir, Señor, queremos abogar por tu misericordia para que tú hagas la obra, Señor, de salvación en los corazones de los pecadores, Señor. Bendice esta iglesia, Señor, esta congregación, y permítenos, Señor, seguir proclamando tu palabra con denuedo, y que tu palabra, Señor, siga siendo expandida y aplicada, Señor, por tu Santo Espíritu. Toca el corazón, Señor, de los pecadores en esta noche. Pedimos esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén.